Mi amigo querido, qué alegría. Mira, me emociona cada vez que veo los comentarios que ustedes colocan. Y lo que realmente toca mi corazón es saber que unos oran por los otros. Hay mucha gente que pasa por el valle del dolor, de la sombra. Muchas madres piden que ore por sus hijos. Muchos padres piden que ore por el hogar que está siendo destruido, en fin. Pero lo interesante es que inmediatamente entra otra persona diciendo, estoy orando por ti. Gracias a Dios por ustedes, son un equipo fabuloso, somos una familia, no nos conocemos, nunca nos hemos visto. A veces caminando ahí en los aeropuertos, viajando en los aviones, se acercan de mí personas que dicen, pastor, yo escucho su lección todas las semanas, qué alegría conocerlo. Es una familia, somos una familia linda. Pues que Dios te bendiga, que a pesar de que en esta vida enfrentamos luchas, dificultades, la esperanza no se apague en tu corazón, la fe, la confianza de que no estás solo. Hay una grande familia apoyándote con oraciones y Jesús está en el comando de tu vida. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Vamos al estudio de la lección número 11 para el 14 de junio del año 2025. El título de esta lección es Ruth y Esther. Y el propósito de la lección es mostrar que en las historias de Ruth y de Esther, dos mujeres de la Biblia extraordinarias, hay vislumbres de lo que va a suceder en los tiempos finales antes de la vuelta de Cristo. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo de Hambre en la casa del pan. Belén, la ciudad donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos. Belén quiere decir en hebreo la casa del pan. Y sin embargo, a esa casa del pan un día llegó la hambruna. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en Belén no quiere decir que muchas veces no puede haber hambre. ¿Qué? El hecho de que estás en la iglesia de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque tú perteneces a la iglesia de Dios, pero ese hecho no te salva. Ese hecho no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida de comunión permanente, no solamente con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, con la piedra fundamental de la iglesia que es Cristo, con la base de esta iglesia que es Cristo. No apenas con la iglesia. El problema en los tiempos de Israel era que la confianza estaba depositada en Belén, muchas veces en el templo, muchas veces en el santuario, pero a veces perdían su conexión con Dios, se desviaban y entonces las consecuencias del pecado aparecían. El castigo, el escritor bíblico le llama castigo divino, pero como perdían la conexión de Dios, pues a veces no llovía. Había sequía, en consecuencia hambruna. Y en la casa del pan, que era Belén, hubo una hambruna. Leo el texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, la casa del pan, ¿no? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, que era Noemí, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fueron circunstancialmente para Moab, circunstancialmente porque había hambre en Belén, pero no deberían haber ido para quedarse.
Sin embargo, se quedaron, porque así somos los seres humanos. Estamos pasando por este mundo de dolor, de tristeza, circunstancialmente, porque un día Adán y Eva fallaron, se desligaron de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron. Ahora, circunstancialmente estamos caminando por el desierto de esta vida, pero recuérdate, circunstancialmente no es para quedarnos aquí. Elimelec, Noemí, sus hijos fueron a Moab, al desierto, circunstancialmente, no para quedarse, pero ellos se quedaron. Y hoy muchas veces nosotros tenemos la tendencia de creer que aquí esta tierra es nuestro hogar. Entonces trabajamos para vivir aquí, construimos cosas aquí, echamos raíces aquí, como si el Señor Jesucristo no fuese a volver un día. Pero Él vendrá. Y hay de aquel que esté arraigado a esta tierra. Yo trabajé entre los nativos de la ceja de la selva allá en mi país. Ya lo dije muchas veces. Y a veces yo les enseñaba a los hermanos que la venida de Cristo iba a ser sorpresiva y que estábamos en esta vida circunstancialmente. Y yo tenía una ilustración muy bonita porque la yuca, la mandioca, es parte del cultivo de los nativos allá. Y tú sabes que la yuca es una raíz, pero hay un momento cuando hay que arrancar la raíz, la yuca, hay que cosecharla. Porque si tú dejas que la raíz crezca, llega un momento en que tú con la mano ya no la puedes sacar. Entonces nosotros tenemos que recordar que somos así como la mandioca. No podemos echar raíces en este mundo para que cuando llegue el día de la gran cosecha, pues los ángeles nos arranquen fácilmente. No, pero muchas veces creemos que este mundo es nuestra tierra, nuestro hogar. No. Estamos aquí circunstancialmente, recuérdate eso. Vamos a la segunda parte del estudio. El título es Ruth y Boaz. Gracia no es merecimiento, es gracia. No te voy a contar toda la historia que tú conoces muy bien. Allá en Moab murió Elimelec. Murió también Malón y Quelión, los hijos, pero ellos dos se habían casado con mujeres moabitas. Y quedó viuda Noemí con sus dos nueras. Y Noemí dijo, ha llegado el momento de regresar. Es interesante. Mientras su esposo y sus hijos estaban vivos, ella nunca pensó en volver a Belén, a su verdadera casa. Pero cuando llegó la tragedia, ahí se acordaron que Moab no era su tierra. Se acordó que era hora de volver a casa. A veces nosotros también nos olvidamos que esta tierra no es nuestra tierra. Y cuando vienen tragedias y golpes de la vida, ahí nos acordamos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Bueno, llegó el momento en que Noemí decidió volver. Y sus nueras fueron con ella, pero en la mitad del camino, una de ellas regresó para su tierra, pero Ruth decidió acompañar a su suegra. Le dijo, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y fue. Ahora, Ruth era de Moab, moabita. ¿Quién fue Moab? Para que tú entiendas. Moab fue un fruto del incesto de las hijas de Lot con Lot. Hicieron emborrachar al padre, estuvieron con el padre y uno de los hijos se llamó Moab. O sea, aparentemente Moab, y creció en el desierto, pues sin Dios, no prestó atención a Dios, hizo lo que quiso. Entonces la tierra de Moab era una tierra que no reconocía a Dios como su verdadero Dios. Moabita es el ejemplo de seres humanos que un día
conocen el Evangelio, conocen al verdadero Dios y deciden seguirlo. Ya no siguen a hombres, ya no siguen ideas, ya no siguen filosofías, siguen a una persona, a la persona maravillosa de Cristo. Ahora leo el texto. Aquí, bueno, voy a terminar de contar para entender este mensaje. Cuando llegaron a Belén, pues no tenían nada. Y entonces eran pobres, 2 viudas, Noemí y Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Ruth decidió ir a cegar a las tierras de un hombre llamado Boaz. Y ahora vengo al texto bíblico para que entiendas ya la historia. Ruth capítulo 2 versículos 8 al 10 dice así. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti, vos, si yo soy extranjera? Vos aquí es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Jesús? Si éramos extranjeros y advenedizos, pecadores, si nacimos en pecado y vivimos toda nuestra vida en pecado, ¿por qué de repente nos encontramos con Jesús y Él nos acepta como si nunca hubiéramos sido extranjeros, como si nunca hubiéramos sido pecadores? Y Él nos ofrece su gracia maravillosa. ¿Por qué? Nunca lo vamos a entender, porque gracia es gracia. Es un misterio, porque los seres humanos no sabemos dar gracia. Nosotros los seres humanos pensamos que todo en la vida vale por merecimiento. ¿Por qué recibo mi sueldo? Porque he trabajado. ¿Por qué me dan la medalla de oro? Porque he estudiado. ¿Por qué entro al examen? Porque he revisado bien la materia. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan con gracia, no pagas. Si la salvación fuera por merecimiento, nadie se salvaría, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que la salvación es por gracia, no pagas, es gratis. Recibes solo por la misericordia del Señor Jesús. En la tercera parte veremos a vos como redentor. Pero primero leo el texto de Ruth 3, 12 y 13. Dice así. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, estas son palabras de Boaz, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él, el pariente más cercano, te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Qué quiere decir este texto? Es que en aquellos tiempos habían costumbres diferentes de nuestros días que tal vez hoy día no podemos entender. En primer lugar, una viuda parecía una mujer sin esperanza, a no ser que un pariente del esposo decidiese redimirla, o sea, casarse con ella. Y entonces Noemí le dijo a Ruth, mira, vos te puedes redimir, porque vos es pariente de Elimelech, que fue mi esposo. Entonces, ya que tú estás viuda, él se podría casar contigo. Y entonces volveríamos a ser una familia. Tú volverías a tener la dignidad de una esposa y no a sufrir el desprecio de una viuda, porque en aquellos tiempos infelizmente era así. Pero Boaz le dijo a Ruth, mira, yo estoy listo a redimirte, pero hay alguien que puede reclamar que tú le perteneces, porque hay un pariente más cercano. Si él no te redimiere, yo te redimo. Ahora, ¿quién es? Si Jesús
está simbolizado por vos. Si Jesús es nuestro hermano mayor que quiere redimirnos, ¿quién es ese pariente cercano que podría reclamar? ¿Sabes quién es? El diablo. Porque el diablo se considera dueño de nosotros. El diablo se considera dueño de este mundo. Recuérdate que cuando Moisés murió, y en el libro de Judas encontramos eso, el diablo, cuando Jesús quiso reclamar el cuerpo de Moisés, el diablo apareció y comenzó a haber una lucha. Porque el diablo cree que porque hemos pecado le pertenecemos. El diablo cree que porque hemos caído somos de él. El diablo se cree con derecho a nosotros. Pero Jesús, simbolizado por vos en esta historia, dice, mira, yo estoy listo a redimirte. Entonces, querido, tenemos que tener la confianza necesaria que Jesús nos ama, que Él es maravilloso, que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así con tus defectos, con tus errores, con tus traumas, a veces con tu carácter todo torcido. Eres precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no te ve como lo que eres, Él te ve como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor. Llegamos ahora a la penúltima parte. Ya dejamos de hablar de Ruth, ahora vamos a hablar de Esther. En primer lugar tenemos que hablar de Amán y de Satán. ¿Quién era Amán? Un general que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué el subtítulo dice Amán y Satán? Porque ambos, Amán y Satán, ambicionaron el poder y lucharon para tener poder. Ahora, leo Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Te voy a explicar un poco el contexto. Amán, lleno de poder, ambicioso de poder, una vez que tuvo el poder, quiso que todo el mundo se arrodillase ante él. Pero allá también estaba el pueblo de Israel, temeroso de Dios. Y Mardoqueo, tío de Esther, líder del pueblo judío ahí, dijo, no podemos arrodillarnos delante de ningún ser humano. Ahora, en esta historia nosotros vemos vislumbre de lo que va a suceder en el fin. Porque antes de la venida de Cristo, surgirá un poder político religioso que obligará a todas las personas a adorarlo. Pero el pueblo verdadero, temeroso de Dios y estudioso de su palabra, no se arrodillará. Adorará únicamente a Dios. Ese poder político religioso distorsionará la Biblia, la ley de Dios. Colocará cosas que no están en la palabra de Dios y obligará a las personas a obedecer. Pero los hijos de Dios no se doblegarán, serán fieles únicamente a la palabra de Dios. Y eso provocará persecución. Así como cuando Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, Amán soltó la persecución encima de ellos, pena de muerte. El pueblo de Dios en los días finales también correrá peligro, a no ser que decida doblegarse ante ese poder político religioso. Pero si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir persecución. Y eso es profético. Dios, el propio Señor Jesucristo, Mateo 24, anunció que en los últimos días los fieles hijos de Dios serían perseguidos. Ahora viene la quinta parte. Para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque por esas circunstancias, mira, te aconsejo dos cosas. Lee el libro de Ruth y lee el libro de Esther. Son libros cortos,
para que tengas una idea completa de todo lo que estoy hablando, porque yo no puedo comentar todos esos dos libros, el libro de Ruth entero y Esther entero, en el tiempo que tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esther se casó con el rey. Y eso es una historia bonita también que no la voy a contar. Esther se casó con el rey. Esther era la reina, por eso le llamamos la reina Esther. Y Mardoqueo, cuando Amán soltó la persecución sobre el pueblo judío, obediente a la palabra, Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, Esther, para este momento has llegado al reino. Habla con el rey. Es que nadie hablaba con el rey, ni la esposa, sin el permiso del rey. Pero era urgente que Esther hablase con el rey para defender a su pueblo. Y en esas circunstancias es que Mardoqueo le dijo a Esther, para esta hora has llegado al reino. Aquí hay una lección interesante. ¿Por qué eres tú el general de la policía de tu país? Para esa hora has llegado al reino. ¿Por qué eres un ministro de algún ministerio en tu país? Para eso has llegado al reino. ¿Por qué has llegado a ser gerente de una empresa? Para eso has llegado al reino. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios. Para ayudar al pueblo de Dios. Y yo conozco muchas autoridades políticas, civiles, militares, muchos líderes de empresas que ejercen funciones claves y que ahí donde están, todos los respetan porque ellos no esconden el hecho de ser hijos de Dios, temerosos de Jesús, estudiantes de la palabra de Dios. Y muchas veces la influencia de esas personas es ejercida para ayudar al pueblo de Dios y para ayudar a defender los principios y valores divinos. Oh, querido, yo no sé quién eres tú, dónde estás, en qué trabajas, pero donde estás, Dios tiene un papel para ti, una misión para ti. Tú puedes vivir el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Que todos donde estás sepan que eres adventista, que eres hijo de Dios, que estudias la palabra de Dios, que predicas el Evangelio. Porque para esto has llegado al lugar donde te encuentras. Que Dios te bendiga, querido. Cuando mires al futuro, no mires con miedo. Viene la persecución. Esos días, por amor a los hijos de Dios, serán cortos. Porque finalmente vendrá Jesucristo. Y ahí sí, tú te gozarás por toda la eternidad con el Señor Jesús. Pero pastor, es que mi vida es... No, querido, no te preocupes con tu vida. Busca a Jesús. Ve a Él. Llora en su regazo. Y prepárate para su segunda venida. En el nombre de Dios. Nuevamente, Dios en su maravilloso amor permite que nos encontremos hoy para estudiar la lección número 12 para el 21 de junio del año 2025. El título de la lección de esta semana es Precursores. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque los tiempos que se avecinan, los tiempos del fin, serán tiempos de dificultad, de mucha dificultad para el pueblo de Dios, no tenemos nada que temer porque el Señor Jesús nunca nos dejará, estará a nuestro lado para pasar por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque sabes, lo que el enemigo más quiere es destruir la vida del cristiano. Si tú te entregas al Señor Jesucristo, Él viene atrás de ti con toda su furia. Pero el enemigo tiene ciertas estrategias. Por ejemplo, la principal herramienta que él tiene para traer a las personas para sí es la seducción, el engaño, la mentira. Toma la palabra de Dios inclusive y la tuerce, la disfraza, la interpreta a su manera y te hace creer lo que no está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos llevar solo por la palabra de otro ser humano.
Nosotros tenemos que tener la Biblia en la mano y ver lo que la palabra de Dios dice, lo que está registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Pero el enemigo, pues a lo largo de la historia, ha llevado mucha gente tras sí, usando la herramienta del engaño, la mentira, la seducción. Ahora, cuando ya no puede, cuando esas herramientas no le dan resultado, entonces suelta la furia y viene la persecución. Es como dijera, ya que por amor no me sigues, entonces me vas a seguir por la fuerza. Y la Biblia anuncia que en los días finales, los hijos de Dios que quieran ser fieles a la palabra serán obligados a desobedecer, obligados a caminar en contra de la voluntad de Dios. Y esta lección muestra justamente eso. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Tú sabes que en el capítulo 2 de Daniel se presenta el sueño de Nabucodonosor. Dios le dio un sueño, el rey no recordaba a la mañana siguiente, entonces mandó llamar a los adivinos, astrólogos, nadie podía, los condenó a la pena de muerte, y entre ellos estaba yendo Daniel y sus compañeros. Pero entonces Daniel le dijo a Arioc, el general, ¿por qué nos están llevando si nos han dado la oportunidad de hacer algo? Arioc llevó a Daniel al rey y pues tú conoces el resto de la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. El rey quedó admirado, pero en ese sueño Nabucodonosor había visto una estatua gigantesca cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, solo que en los dedos, en los pies, estaba mezclado hierro con barro. Y esta última parte de la historia, porque cada metal simbolizaba un periodo de la historia, el dominio de un imperio universal, pero al final, en la época de los pies, Dios le reveló a Daniel y se lo dijo al rey, que eso significaba que en los últimos días los reinos no podrían más unirse, no se levantaría más otro imperio universal, sino que las naciones estarían luchando por la supremacía, intentarían juntarse una con la otra a través de matrimonios, de alianzas políticas, pero no sucedería nada, no habría más un imperio universal. Y a lo largo de la historia nosotros vemos que muchas veces los seres humanos, los líderes políticos han tratado de unir de nuevo esos reinos divididos. Carlomagno, Hitler querían formar un imperio universal y no pudieron. En estos mismos días, en nuestros días, la Unión Europea es un esfuerzo para juntar los países, pero es imposible. Un país no quiere, el otro no acepta, en fin, es difícil formar de nuevo un imperio que domine el mundo. Ahora, justamente en estos últimos tiempos es que la profecía anuncia que surgirán tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar el subtítulo de la adoración de la imagen. Es el segundo subtítulo. Y en esta parte, pues, viene la historia de los 3 jóvenes hebreos. Leo lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Bueno, te explico un poco esto. El rey Nabucodonosor, después de la interpretación de su sueño, comenzó a cavilar, a pensar entre sí y llegó a una conclusión muy humana y muy egoísta. En la estatua que es el desfile de la historia del mundo, yo soy la cabeza de oro. Pero ¿por qué tengo que ser solo la cabeza?
¿Por qué no puedo ser los brazos, el pecho, los muslos, la pierna, en fin? ¿Por qué tengo que ser una parte de la historia? ¿Por qué no puedo ser toda la historia? ¿Por qué no puedo ser dirigir el único imperio que dominará el mundo para siempre? Entonces mandó levantar una estatua. Y esta estatua que él mandó levantar ya no tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, nada de eso. Sino que mandó levantar una estatua toda de oro, como queriendo decir, en mi sueño Dios me ha dicho que yo soy solo la cabeza, pero yo quiero ser toda la historia, todo el cuerpo. Y no solo mandó levantar la estatua, sino que mandó que todos los habitantes de Babilonia se arrodillasen, se curvasen ante la estatua. Aquí aparecen los 3 amigos de Daniel, hebreos fieles que conocían bien la ley de Dios, que decía que hay que adorar únicamente al Dios verdadero. Cuando fueron amenazados de muerte, pues ahí acabo de leer la respuesta de los jóvenes. No, Señor, nosotros vamos a adorar únicamente a Dios. Y si tú quieres matarnos, rey, puedes hacerlo, pero así mismo no te vamos a adorar, no nos vamos a encurvar delante de la estatua, vamos a adorar únicamente a Dios. Y estos jóvenes son símbolos del pueblo de Dios de los tiempos finales. Cuando, como ya te dije, el diablo, al ver que con la seducción trae mucha gente, pero hay un grupo, un remanente fiel a Dios que estudia la palabra y quiere obedecer a Dios, entonces va a soltar la persecución sobre ellos. Vamos a ser obligados. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte, otra imagen y la orden de adorarla. Pues así como los jóvenes hebreos fueron condenados a muerte por no adorar a la estatua, el pueblo de Dios también en los tiempos del fin será condenado a muerte por no adorar a un poder que le obliga a ser adorado. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Mira, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira, el estudio de esta semana no es Apocalipsis 13, pero si tú si lees todo el capítulo 13, entonces verás que hay un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que Juan en la visión de Apocalipsis 13 ve salir del mar a una bestia. Bestia no es una expresión peyorativa. Bestia en la profecía es poder. Ese poder es tremendo. Ese poder hace maravillas. Pero después Juan ve salir de la tierra otra bestia que simboliza a un país, a un poder político. La primera bestia simboliza un poder político y religioso. Y este poder político y religioso le da fuerza a la segunda bestia y hace que se le edifique una imagen, igualito que en los tiempos de Nabucodonosor, y obliga a que todos adoren a esta imagen. Por eso digo que la historia de los 3 jóvenes hebreos es como un símbolo profético de lo que sucederá con el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Llegará un momento. Hoy día parece difícil, ¿sabes? Porque tú sabes que hay libertad para todo. Hoy día se defiende a las minorías como una ideología. Si se defiende a todos, ¿cómo se puede pensar que un grupo de cristianos, por obedecer a Dios y especialmente por guardar el sábado, sea perseguido? Hay mucha gente que no entiende eso. Y yo tampoco entiendo, porque en un panorama mundial donde hay libertad para todo y donde tú puedes tomar un valor y lo vuelves de cabeza para abajo y hay que defenderte porque es tu manera de pensar, ¿cómo puedes imaginar que el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado? Parece difícil, pero la profecía lo dice. Y si la profecía lo dice, se cumplirá.
Porque te digo una cosa, a lo largo de la historia hay muchas profecías que cuando fueron pronunciadas parecían que nunca se cumpliría. Y sin embargo la historia, el tiempo, probó que esa profecía tenía razón. Y esta profecía también tiene razón. Y aunque hoy parezca difícil, se va a cumplir. Esto nos lleva a la cuarta parte de nuestro estudio, hablando de la persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en sus días y que pasó al primer siglo, al segundo siglo, al tercer siglo. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué razón? Leo Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿por qué la iglesia de Dios fue perseguida en el primer siglo? Sucede que cuando Cristo estuvo en la tierra, guardó el sábado. Hizo milagros en sábado para mostrar que el sábado no es un día de cruzarse los brazos, sino que es un día de salvación, es un día de adoración. Por eso hizo muchos milagros en el sábado. Pero el sábado él iba a la sinagoga, guardaba el sábado, como todo buen judío, porque él era un judío. Pero no era solo un judío, era el Señor Jesús. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, su iglesia, después que él ascendió al cielo, siguió guardando el sábado. Pero entonces el pueblo judío se rebeló contra el poder político de Roma y los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. Solo que en las ciudades no vivían solo los judíos, vivía mucha gente que no era miembro del pueblo judío. Eran ciudades cosmopolitas. Y los soldados romanos preguntaban, pero ¿y cómo vamos? Llegamos a una ciudad, ¿cómo vamos a saber quién es judío, quién no es judío? Entonces alguien dijo, es fácil identificar a los judíos porque ellos guardan el sábado. Solo que no eran solo los judíos que guardaban el sábado todos los seguidores de Jesús, que se iban multiplicando extraordinariamente. Pero como la persecución vino sobre los judíos que guardaban también el sábado, entonces muchos cristianos empezaron a ser confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y la persecución también vino para la iglesia cristiana. Entonces surgió la idea en algunos. Oye, ya que estamos siendo confundidos con los judíos por guardar el sábado, ¿por qué no guardamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo? Y fue así que comenzaron los primeros guardadores del domingo, que se llamaban cristianos, pero por evitar la persecución comenzaron a guardar el domingo. Después esto es largo, esto va avanzando con los años. Finalmente, pues el pueblo cristiano que se tornó mayoría comenzó a guardar el domingo, pero siempre hubo un pequeño grupo, un remanente fiel, que decía, no, Señor, solo porque nos están persiguiendo vamos a dejar de guardar el sábado, de obedecer a Dios. No, no, no. Y ellos comenzaron o continuaron guardando el sábado a pesar de la persecución. Y es por eso que el pueblo de Dios en los últimos tiempos también continuará guardando el sábado a pesar de las dificultades que encuentre para eso. Y todo esto nos lleva a la última parte del estudio, que es la marca de la bestia. Mira lo que dice Apocalipsis 14, capítulo 13, versículos 16 y 17. Leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Vuelvo a repetir, nuestro estudio esta semana no tiene que ver con Apocalipsis 13, sino que tiene que ver con el hecho de que, así como en el Antiguo Testamento, hijos fieles de Dios como Daniel, sus amigos, fueron perseguidos por causa de su fe, en los últimos tiempos también hijos de Dios que quieren ser fieles serán perseguidos. Y aquí se habla de la marca de la bestia. Interesante que en la Biblia se habla del sello de Dios y después se habla de la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel, capítulo 20, versículos 12, versículo 20, es claro en decir que el sello de Dios es el sábado. Ahora, alguien un día me dijo, no, el sello del Dios es el Espíritu Santo. No, querido. El Espíritu Santo es el sellador, el que coloca el sello. Pero el sello es el sábado. Pero así como el pueblo de Dios recibe el sello de Dios, y en Apocalipsis capítulo 7, nosotros vemos a los ángeles conteniendo la destrucción final que viene sobre el mundo, y un ángel dice, no suelten todavía los vientos, porque hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Y cómo va a ser sellado? Por el Espíritu Santo, pero va a ser sellado por su obediencia al día de reposo, que es el sábado, como la Biblia lo indica. Mientras eso, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, se juntarán. ¿Para qué? Para mandar sellar a su pueblo con la marca de la bestia. Ahora, si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál sería la marca de la bestia? Sería cualquier otro día que no es el sábado. ¿Tú te das cuenta lo que hay por detrás de esto? Y en los tiempos finales, dice el texto que acabo de leer, y si tú sigues leyendo Apocalipsis 13 vas a ver eso, solo podrá comprar y vender el que tiene la marca de la bestia. O sea, el pueblo de Dios llegará un momento en que no podrá ni comprar ni vender. Ahora, tú te puedes decir, pero pastor, eso hoy día parece una fantasía, manía de persecución. No, querido, es profecía. Y la profecía, aunque tú no creas hoy, cuando llegue el momento oportuno se cumplirá. Ahora, esto no es para mirar al futuro con desesperación, pensando, ¿qué va a ser de mí? No, querido. Dios cuidará de ti. Él nunca te va a dejar. Tú vas a estar siempre en sus manos protectoras. No temas. Entrégale tu vida a Jesús hoy. Vive con Jesús hoy. Y enfrenta lo que tenga que venir en el nombre de Dios. Un abrazo. Querido hermano, mi amigo de corazón, tal vez en esta vida nunca nos encontremos personalmente, aunque muchas veces soy sorprendido por ahí en los caminos de la vida por alguien que se acerca, me dice, Pastor Bullón, qué alegría. Yo acompaño sus estudios de la lección de la escuela sabática y me siento muy feliz de encontrar personas así. Pero hay tanta gente esparcida por todo el mundo. Ya dije muchas veces que me emociona cuando veo que uno ora por el otro con confianza registra su pedido de oración y los otros atienden los pedidos. Y no solamente eso, sino que muchas veces colocan comentarios animando a esa persona que está pasando por momentos de dificultades. Somos una grande familia. Podemos no conocernos personalmente, pero en el cielo nos abrazaremos todos. Bueno, este trimestre estamos dando inicio a una nueva serie. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. El título general de la lección para el trimestre es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. El título de la lección número 1 para el 5 de julio del año 2025 es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, aunque Dios nos ame mucho, vamos a enfrentar dificultades así como el pueblo de Israel enfrentó. Pero las
dificultades son pasajeras o aunque duren algún tiempo, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros y nos conducirá a nuestro destino eterno, a Canaán celestial. Israel salió de la opresión de Egipto en dirección a Canaán terrenal. Nosotros salimos de la opresión del pecado en dirección a Canaán celestial. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Vamos al primer subtítulo de la lección: el pueblo de Dios en Egipto. Tú sabes que cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto, porque el administrador de la economía de Egipto era José. ¿Por qué? Porque había interpretado un sueño de Faraón. Y Dios le había mostrado que vendrían momentos difíciles, hambruna. Y entonces Faraón encargó a Moisés, pues, administrar la economía, la cosecha de los granos para los tiempos difíciles. Cuando llegó la hambruna, José mandó llamar a su padre, a sus hermanos y todos los descendientes para Egipto. Y ya que José era bien apreciado, bien querido en Egipto, fue bien recibido por Faraón. Entonces, al principio, a Israel le fue extraordinariamente bien en tierra extranjera. ¿Sabes cuántos subieron? 70 personas, solamente 70. Pero, ¿cuánto tiempo quedaron en Egipto? 430 años. Al final de los 430 años, ya eran 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, ancianos. O sea, el pueblo habría crecido. Y es justamente esto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante. Voy a parar la lectura aquí para decir lo siguiente. La muerte, mientras vivamos en este mundo de pecado, es algo que va a suceder, y me refiero a la muerte física, a esta muerte que tú y yo, todos vamos a morir. A esta muerte a la cual no debemos tener miedo. Debemos prepararnos para la vida eterna. Y debemos temer a la muerte eterna, pero no a esta muerte que nos va a llegar a todos. A veces nosotros nos agarramos de esta vida corta en el desierto, nos agarramos y no, cuando llegue el momento de descansar, levanta los ojos al cielo, agradece a Dios por todo y duerme, descansa, porque para los que mueren en Cristo, la muerte es un sueño del cual despertarán para encontrar a Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Por eso me impresiona esta primera parte del texto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasó aquella generación. Vuelvo al texto. Dice así. Y los hijos de Israel fructificaron, es decir, fruto, produjeron, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Un pueblo bendecido por Dios produce, se multiplica, crece y es fortalecido por Dios porque Dios ha prometido fortalecer a sus hijos. Si las cosas no están saliendo bien para ti, tal vez sea porque no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque cuando Dios está presente en tu vida, vas a producir, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer. Y la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Ahora, vuelvo a repetir, no te olvides que estamos en el desierto de esta vida. Y en esta vida, circunstancialmente, en algún momento, las cosas no pueden no salir como querramos. Y aunque vivas una vida de comunión con Dios, así como a Job, el enemigo puede soltar toda su ira contra ti. Pero eso es circunstancialmente. Eso es por un momento.
Pero si en ese momento de dificultad tú te agarras más del Señor Jesucristo, tú vas a ver que vas a pasar la prueba más fortalecido y vas a ser más productivo, más útil, te vas a multiplicar y vas a crecer. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Bueno, el pueblo de Israel en Egipto los primeros años fue bendecido, todo le fue bien, pero no fue todo bien para siempre. Y a esto nos lleva a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Y aquí veremos que lo bueno pasa, lo malo también pasa, pero lo bueno también pasa. Si estás viviendo momentos malos, la tormenta sopla en tu corazón, en tu vida, no te desesperes, porque la tormenta pasa. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas, después sale el sol. Pero si estás viviendo en estos momentos horas buenas, circunstancias favorables, no te olvides de Dios. Israel, cuando llegó a Egipto, estaba viviendo todo maravilloso, se multiplicaba, pero todo pasa. Y los momentos buenos también pasan. Entonces leo Éxodo capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Mira lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Subió un nuevo rey, porque los tiempos pasan. Había pasado una generación, se levantó otra generación. Ahora, yo no voy a gastar mucho tiempo analizando cómo se llamaba este rey, de cuándo a cuándo gobernó este otro rey. No, esos detalles estúdialos en la lección de la escuela sabática o en un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho, pero yo estoy sacando los principios, no estoy queriendo hacer historia, estoy sacando las lecciones espirituales que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y la lección es que el diablo anda suelto. El diablo no quiere el éxito del pueblo de Dios. Entonces, como a Israel le iba bien todo en los primeros años en Egipto, producían, se multiplicaban, crecían, Dios los bendecía, el diablo quedó con rabia. Ahora entró otro faraón y el diablo pues nunca da la cara, se esconde, se metió al corazón de ese nuevo faraón y él abrió los ojos y dijo, epa, aquí el pueblo de Dios está creciendo, ellos producen, ellos son financieramente bien bendecidos, Dios los cuida. No, cuidado. Cuidado, porque estos en número ya están casi igual o más que nosotros. Y si viene un enemigo, estos se pueden unir al enemigo y nos van a derrotar. Entonces tenemos que ser sabios, mira, sabios entre aspas. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a los israelitas y los pusieron a construir depósitos gigantescos, a preparar ladrillo para la construcción. Los comenzaron a oprimir, los comenzaron a esclavizar, les pagaban poco, los explotaban y como eran extranjeros los israelitas pues sufrían, porque todo extranjero sufre en el país donde está. Somos peregrinos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en este mundo? Porque no somos habitantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, en esta tierra pues vamos a sufrir injusticia, violencia. Muchas veces la gente va a venir contra nosotros por causa de nuestra fe, pero no te desesperes. El pueblo de Israel también sufrió así. No solamente eso, sino para evitar el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón urdió un plan asesino, cobarde, terrible. Lógicamente, el diablo estaba en el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las parteras de las hebreas.
Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan de Faraón? Los hombres mueren. Les ordenó a las parteras, si es un niño, mátenlo, acaben con él, dejen vivir a las niñas. ¿Por qué? Porque el plan de él era que las mujeres israelitas se casasen con los egipcios y así todos se tornasen egipcios por causa de las leyes de Egipto en aquellos tiempos. Entonces, hombre israelita que nacía debería ser muerto. ¿Cómo se llamaban estas dos parteras? Voy a leer de nuevo el nombre porque están registrados aquí. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fuá. ¿Y cómo se llamaba el faraón que hizo eso? Nadie sabe. Por lo menos en la Biblia no se registra. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba él? Nadie sabe. Pero si te pregunto, ¿y cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fuá. Quiere decir, dos mujeres aparente o socialmente insignificantes como Cifra y Fuá quedan registradas para el resto de la historia. Y el grande faraón, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué Cifra y Fuá son dos heroínas hasta nuestros días? Porque ellas temieron a Dios y no al faraón. Pensaron en su corazón, es menester a Dios, a obedecer a Dios y no a los hombres. Así que aún corriendo riesgo de ser muertas, ellas no obedecieron. Inventaron una disculpa. Le dijeron a Faraón, no, el problema es que cuando una hebrea está para dar a luz, nosotros corremos, pero son tan fuertes que cuando llegamos ya nació el niño. Entonces no podemos cumplir tus órdenes. Pero el texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Oh querido, llegará un momento en la historia del mundo, en los últimos tiempos, cuando el pueblo de Dios será obligado a desobedecer a Dios y obedecer a los hombres. Y en ese tiempo la historia de Cifra y Fuá serán historias de inspiración que nos llevarán a decir, es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. En la cuarta parte de este estudio veremos el nacimiento de Moisés. Ahora, aquí podría gastar mucho tiempo hablando del hecho de que nadie viene al mundo sin un propósito. Dios vio el clamor de su pueblo, el sufrimiento, el dolor de su pueblo. Ya te dije, en este mundo, mientras peregrinemos, el pueblo de Dios también puede sufrir, inclusive porque la ira del diablo está desatada contra el pueblo de Dios. Pero eso es circunstancial, eso pasa. ¿Israel estaba sufriendo? Sí. Dios levantó un libertador, Moisés. Pero ¿qué pasa? En vista de que las parteras no estaban cumpliendo el plan de Faraón, entonces Faraón dio una orden a los soldados de Egipto. Todo niño, varón pequeñito, debería ser ahogado en el río Nilo. Querían exterminar a los varones israelitas. Pero entonces, la mamá de Moisés, porque Moisés nació, el libertador de Israel vino al mundo. Cuando Moisés nació, él pensaba que iba a ser el libertador de Israel, no. Pero la mamá sabía que Dios tenía un plan para su hijo. ¿Y qué hizo? Lo llevó al río, hizo una cesta, la calefateó bien, soltó al niño ahí. Y por esas cosas de Dios, yo no digo coincidencia, porque en el mundo de Dios no existe coincidencia. Existe plan divino. Por ese plan divino, la princesa que fue a bañarse al río con sus doncellas, encontró al niño y lo llevó al palacio y lo crió. Si Moisés se quedase en la casa de su madre, sería muerto por los soldados. Pero ahora, ¿quién iba a tocar a la hija o al hijo que la princesa estaba adoptando? Nadie.
Y de esta manera Moisés, que estaba condenado a muerte por el diablo, tuvo la oportunidad de educarse en las mejores escuelas, colegios y universidades de Egipto. Toda esa preparación le ayudaría más tarde en su papel de gran estadista y libertador del pueblo de Israel. Mira cómo son las cosas. Seguro que el diablo estaba muriendo de rabia porque Dios o el diablo había planeado matar a Moisés. Y Dios toma el plan del diablo y lo modifica. Y gracias al plan del enemigo de matar a los niños, es que Moisés se salva y va al palacio a recibir el mejor tipo de educación para ser un gran líder de un pueblo gigantesco. Así son las cosas con Dios. A veces tú buscas un empleo, tocas la puerta, es un buen empleo con un buen sueldo, estás con los papeles y te cierran la puerta, te dicen que no. Y ahí tú piensas que Dios no te ha oído, que Dios no te ha escuchado, que Dios no se acuerda de ti. No, querido, si esa puerta se cerró es porque Dios va a tener otra puerta abierta para ti mejor, pero el tiempo te va a explicar eso. El diablo nunca gana. El diablo puede intentar. Los planes de Dios se pueden postergar un poco, pero los planes de Dios siempre vencen, porque Dios no conoce derrota. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio. Un cambio de planes. Todo estaba yendo bien hasta ahí. Moisés, que había sido condenado por el diablo, en la persona de Faraón, a ser ahogado en el río Nilo. Al contrario, fue salvo en el río Nilo y de ahí fue al palacio, recibió una educación extraordinaria. Todo estaba saliendo bien. Habían pasado 40 años. Moisés ya tenía 40 años. Voy a leer lo que dice el texto, Éxodo 2, 11 y 12. Dice así: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y mira, cuando Moisés vio a un egipcio abusando de dos hebreos, porque la mamá, es interesante la historia, es que no tengo tiempo para narrar toda la historia, por eso tú necesitas leer el capítulo 1 entero y comenzar a leer el capítulo 2 para entender, y por eso necesitas estudiar la lección, porque por esas cosas divinas, la princesa llevó a Moisés al palacio, pero buscó una nodriza y todo estaba preparado de tal manera que la propia madre fue la nodriza. Entonces, Moisés estaba en el palacio educado por la verdadera madre y ella fue colocando en el corazón de él el principio de que tú no has venido al mundo por casualidad, tú eres el libertador de Israel. Entonces, cuando ya tenía 40 años, Moisés, al ver la injusticia de un Egipto contra dos hebreos, pensó, llegó el momento, soy el libertador, Dios me ha traído con un plan. Y tomó la justicia con sus propias manos y mató al egipcio. Y dice el texto que miró para aquí, miró, nadie lo vio, y pensó que como nadie lo vio, estaba resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Alguien lo vio. Y al día siguiente, cuando salió, vio que dos compañeros suyos, dos hebreos, estaban peleando entre sí. Y se acercó Moisés y dijo, mira, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y uno de ellos los miró y dijo, ¿quién te hizo juez entre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí se le cayó la cortina a Moisés, porque pensó, nadie me ha visto cuando mató al egipcio, pero alguien lo había visto. Y ahora él dijo, si estos hebreos saben, todo el Egipto sabe, y Faraón sabe, y me va a matar. Y salió, desapareció, huyó al desierto. Y en el desierto pasó 40 años. Es interesante que la vida de Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y su peregrinaje duró ya con Israel 40 años. 40 años en el palacio. Le enseñaron a confiar en sí mismo.
Ahora Dios lo llevó al desierto 40 años para desconfiar de sí mismo y aprender a confiar en Dios. Para no tomar las redes en sus manos, sino pedir que Dios dirija todo lo que iba a hacer. Es por eso que él pasó 40 años en el desierto. En el palacio aprendió muchas cosas buenas y también aprendió muchas cosas malas. Pero en el desierto desaprendió las cosas malas y aprendió a vivir en comunión con Dios y a depender de Dios. Y eso ya vamos a ver en la lección de la próxima semana. Mi querido, si las cosas no están saliendo bien para ti, no te desesperes, no te pienses que Dios te ha abandonado, no. Así como Moisés, como Israel, las cosas te van bien, sí. En este mundo te pueden ir perfectamente bien, pero los faraones no duran, los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes y de repente el dolor, la sombra puede llegar a tu vida. Pero no te desesperes, Dios no te abandona, su misericordia siempre está contigo. Él te va a abrir los ojos para que encuentres la salida, porque la salida para tu lucha existe. Tienes que aprender a confiar a Dios, a confiar en Dios en los momentos buenos y también en los momentos malos. Fuerza, querido.